Sword Art Online, Volumen 1, Capítulo 4. Un mes en el juego, 2000 personas habían muerto. La esperanza de que la ayuda exterior viniera ha sido aplastada, ni siquiera un mensaje ha llegado. Yo no lo vi, pero me dijeron que el pánico y la locura que se apoderó de los jugadores, cuando se dieron cuenta de que realmente no podían volver, fueron increíbles. Había gente llorando y otros lamentándose. Algunos incluso trataron de excavar el suelo de la ciudad, diciendo que iban a destruir este mundo. Por supuesto, todos los edificios eran objetos no destructibles, por lo que este intento falló, sin demostrar ningún resultado. Dicen que tomó días para que los jugadores aceptaran la situación y pensaran qué hacer después. Los jugadores se dividieron en 4 grandes grupos. El primero consistió en un poco más de la mitad de los jugadores. Ellos fueron los que todavía no aceptarían las condiciones que Kayaba Akihiko había presentado, y aún esperaba ayuda del exterior. Entendí lo que estaban pensando dolorosamente bien. Sus cuerpos reales que estaban acostados en una cama o sentados en una silla durmiendo. Esa es la realidad, y esta situación fue el fake. Si hubiera el más mínimo descubrimiento de que pudiéramos ser capaces de salir, por supuesto, el botón de salida ha desaparecido, pero podría haber algo que los creadores del juego podrían haber pasado por alto. Y en el exterior, la empresa que dirigía el juego, Argas, se esfuerza más que nadie para salvar a los jugadores. Si ellos solo pudieran esperar, podrán ser capaces de abrir los ojos, tener una reunión con lágrimas, con su familia, y luego regresar a la escuela o al trabajo, y todo esto habría sido algo de qué hablar. En realidad no era descabellado pensar así. Creo que estaba esperando lo mismo en el interior. Su plan de acción fue esperar. No dieron ni un solo paso fuera de la ciudad, y utilizaron el dinero que les habían sido asignado al principio del juego. La moneda se llama Col en este mundo. Con moderación, comprar solo los alimentos que necesitan para pasar el día y buscando hoteles baratos para dormir, y caminando alrededor de los grupos, gastando cada día sin pensar en nada. Afortunadamente, la Starting City es una ciudad que ocupa un 20% de la superficie del primer piso, y es lo suficientemente grande para adaptarse a un distrito de Tokio. Así que los 5000 jugadores han tenido espacio suficiente para vivir. Sin embargo, no recibieron la ayuda por mucho que esperaran. En algunos días, el cielo exterior no era azul cristal, sino que fue cubierto de nubes grises. Su dinero no podía durar para siempre, y se dieron cuenta de que tendría que hacer algo. El segundo grupo consistió en cerca de un 30% o 3000 jugadores. Era un grupo donde todos los jugadores trabajaban juntos. El líder de este era el administrador del sitio en línea más grande de información del juego. Los jugadores que se habían reunido en este grupo se dividieron en varios grupos y compartieron todas sus ganancias y recogieron información sobre el juego y se dispusieron a explorar la zona del laberinto en donde están las escaleras. Los líderes de este grupo tomaron el Black Iron Palace como su base de operaciones y enviaron órdenes a sus diferentes grupos. Este gran grupo no tuvo un nombre por un buen rato, pero después de que todos los miembros recibieron un uniforme, alguien les dio el, un tanto sombrío, nombre The Army. El tercer grupo estaba hecho, en una estimación, unos 1000 jugadores. Se componía de gente que había perdido todos sus col, pero no quieren ganar dinero luchando contra los monstruos. Como una observación, existen 2 necesidades corporales básicas en SAO. Una de ellas es la fatiga y la otra es el hambre. Entendí por qué la fatiga existe. La información virtual y los datos reales no son diferentes a los cerebros de los usuarios. Si los jugadores tienen sueño, pueden ir a una posada y alquilar una habitación para dormir en función de la cantidad de dinero que tenían en sus bolsillos. Si acumulan una gran cantidad de col, podían comprar una casa, pero la cantidad de dinero que se necesita no es pequeña. El hambre era una necesidad que muchos jugadores consideraron extraña. A pesar de que en realidad no quieren imaginar lo que estaba sucediendo a su cuerpo en el mundo real, lo más probable es que estábamos recibiendo nutrientes mientras nos alimentan a la fuerza de alguna manera. Eso significaba que el vacío que sentía aquí no tenía nada que hacer con nuestros cuerpos reales. Pero si compramos un poco de pan o carne virtual en el juego y lo comemos, el vacío desaparece y nos sentimos completos. No había manera de saber cómo funciona este mecanismo tan extraño. Tendríamos que preguntar a un profesional en el campo de la neurología. Así que lo contrario era verdad. El hambre no desaparece a menos que comamos algo. Nosotros probablemente no moriríamos de hambre, sí. Pero el hecho es que es una necesidad que es difícil de ignorar, no cambia. Así que los jugadores visitan los restaurantes que los NPCs que abren a diario y comen un poco de comida, al menos los datos. También no hay necesidad de excretar los residuos en el juego. En cuanto a lo que estaba sucediendo en el mundo real, no quería ni pensar en ello. Bueno, volviendo al punto principal. Los jugadores que había desperdiciado todo su dinero en un principio,
No podían dormir ni comer. Por lo general, se unieron a la gran organización que mencioné hace un rato, The Army. Esto es debido a que recibieron al menos algo de comer si seguían las órdenes de arriba. Pero siempre están aquellos que no pueden cooperar con los demás por mucho que lo intenten. Los que no quisieron unirse, o fueron expulsados por causar problemas, hicieron los barrios pobres de la Starting City su base, y comenzaron a robar. Dentro de la ciudad, o los lugares, en su mayoría se les conoce como zonas seguras, estaban protegidas por el sistema, y los jugadores no pueden herirse mutuamente. Pero no era así fuera. Los rezagados hicieron equipos con otros rezagados y emboscaron a los jugadores, que era de muchas maneras mucho más rentable que la caza de monstruos, fuera de los fields o las áreas de laberinto. Incluso entonces nunca asesinaron a nadie, bueno, al menos durante el primer año. Este grupo se hizo lentamente más grande, hasta llegar al citado número de 1000. El último grupo, el cuarto, era, diciéndolo simplemente, el resto. Había 50 organizaciones hechas por la gente que quería limpiar el juego, pero no se unió a la gran organización. Su número era de unos 500. Llamamos a estos grupos guilds y tenían una movilidad que The Army no poseía, y con eso cada vez se hizo más fuerte. Y luego estaban los pocos que escogieron las clases comerciantes y artesanos. Ellos eran solo alrededor de 300 de ellos crearon gremios por su cuenta propia y empezaron a entrenar las habilidades que se necesitan para ganar el call que necesitan para salir adelante. El resto, alrededor de unos 100 jugadores, fueron llamados solistas. Este era el grupo al que pertenecía. Ellos eran el grupo egoísta que había decidido que, por sí solos, serían mejores para el fortalecimiento de sí mismos y simplemente sobrevivían. Si se pudiera utilizar la información que tenían, podrían subir de nivel rápidamente. Después de haber ganado el poder de luchar contra los monstruos y bandidos por sí mismos, no había verdaderamente ningún mérito en la lucha con otros jugadores. Una característica adicional de SAO fue que no había magia. En otras palabras, no había ataques de largo alcance con una precisión del 100%, por lo que uno podría combatir grandes grupos de monstruos solo. Si uno tuviera las skills necesarias, como solista es mucho más eficaz los puntos de experiencia en vez de un grupo. Por supuesto que hay riesgos involucrados. Para dar un ejemplo, si una persona fuera paralizada, si hay miembros del grupo con él solo, le habrían curado y eso sería todo. Pero si la persona estaba jugando en solitario, lo podría llevar directamente a la muerte. En realidad, en un principio, los jugadores solistas tenían la tasa de mortalidad más alta entre todos los jugadores. Pero si tenías la experiencia y el conocimiento para ganar a través de todo este peligro, hay una mejor compensación para todos estos riesgos, y los beta testers, incluyéndome a mí, teníamos ambas cosas. Con esta valiosa información, los jugadores solistas aumentaron su nivel a un ritmo feroz, y pronto apareció una enorme brecha entre ellos y el resto de los jugadores. Después de que el juego se había calmado un poco, los jugadores solistas salieron del primer piso y usan las ciudades en los niveles superiores como sus bases. En el interior del Black Iron Palace, donde la Room of the Resurrected había estado durante la fase de pruebas beta, ahora había un monumento de metal grande que ni siquiera existía durante la prueba beta. Los nombres de los 10.000 jugadores fueron tallados en su superficie. Además, una línea aparece en el nombre de las personas que estaban muertos y le dio el tiempo y la razón de la muerte junto a él. La primera persona en obtener el honor de tener su nombre tachado apareció a 3 horas de juego. La razón de la muerte no fue por perder contra un monstruo, sino fue un suicidio. Él creía en la teoría de que, de acuerdo a la estructura de la Nerve Gear, si una persona corta desde el sistema, automáticamente recupera el conocimiento. Pasó por encima de la valla de hierro en el extremo norte de la ciudad o el borde de Aincrad y se dejó caer. Bajo el castillo flotante de Aincrad no se puede ver ningún tipo de suelo, por mucho que entrecierres los ojos. Solo había un cielo infinito con varias capas de nubes blancas. Mientras innumerables los jugadores le miraban, el chico se hacía cada vez más pequeño, dando un largo grito y finalmente desapareció entre las nubes. La corta línea se cruzó sin piedad sobre el nombre del chico 2 minutos más tarde. La razón de su muerte fue caída libre. Ni siquiera me quiero imaginar lo que pasó durante esos 2 minutos. No había manera de saber si había vuelto a la vida real, o como Kayaba había dicho, había tenido su cerebro frito. Sin embargo, la mayoría de la gente creía que si había una forma tan sencilla de escapar del juego, la gente de afuera ya hubiera retirado los enchufes y nos salvarían. Pero todavía hay algunos que se dieron a esto de forma fácil para tratar con las cosas. La mayoría de la gente, incluyéndome a mí, le fue difícil tomar la muerte de SAO en la realidad. Eso aún no había cambiado.
El fenómeno de que la barra de HP llega a cero y cuando los polígonos que constituyen nuestros cuerpos se destruían, se parecían demasiado al game over que se conoce muy bien. Lo más probable era que la única manera de entender el verdadero significado de la muerte de SAO sería experimentarlo tú mismo. Esta débil verdad ha sido la razón de la disminución más lenta de jugadores. Por otro lado, muchos de los jugadores que formaban parte de The Army, especialmente los primeros que habían pertenecido al primer grupo, comenzaron a perder sus vidas al tratar de despejar el juego y la luchar contra los monstruos. Las peleas en SAO necesitaban un poco de tiempo para acostumbrarse. Era menos como tratar de hacer un esfuerzo para moverse y más en confiar sus movimientos en el sistema. Por ejemplo, aunque sea por un gancho simple, con una espada de una mano, si el jugador ha aprendido la One-Handed Sword Skill y entonces utiliza un uppercut de la lista, solo tendría que asumir el movimiento para empezar, entonces el sistema casi automáticamente movería su cuerpo por ellos. Pero si alguien, sin la habilidad, tratado de copiar los movimientos, que sería demasiado lento y débil para su uso en combate real. Era como escribir comandos en un juego de lucha. Las personas que no se ajustaban a esto solo giraron en torno a sus espadas e incluso perdieron contra los jabalíes y lobos que serían capaces de vencer si utilizan golpes de skill simples que tenían de forma predeterminada. Incluso entonces, si se dieran por vencidos y huyeran después de haber perdido algo de su HP, no habría muerto. Pero, a diferencia de los ataques de los monstruos en 2 dimensiones que vemos a través del monitor, las batallas en SAO eran tan reales que sientes miedo. Era como si un verdadero monstruo estuviera dejándote al descubierto sus dientes y dándote caza con la intención de matarte. Incluso durante la fase de pruebas beta, hubo algunas personas que entraron en pánico en medio de una pelea, pero ahora la muerte los esperaba si pierden. Los jugadores presos del pánico se olvidan de usar sus habilidades, o incluso correr, su HP desaparece y son expulsados de este mundo para siempre. Suicidio, perder contra monstruos. El número de nombres tachados se multiplicaron a un ritmo aterrador. Cuando estos llegaron a 2000, un mes en el juego, una nube de desesperación se cernía sobre los jugadores supervivientes. Si el número de muertos seguía aumentando a esta velocidad, los 10.000 estarían muertos en menos de medio año. Limpiar los 100 pisos parecía un mero sueño. Pero los seres humanos se adaptan. Un poco después, un mes más tarde, el primer laberinto fue limpiado, y el número de muertes comenzó a disminuir rápidamente. La gente empezó a difundir la información a fin de sobrevivir, y la mayoría de la gente comenzó a percibir que los monstruos no eran tan aterradores si consigues los suficientes puntos de experiencia y el nivel apropiado. Podría ser posible para limpiar el juego y volver al mundo real. El número de jugadores que comenzaron a pensar de eso ha aumentado lenta pero constantemente. El piso superior estaba todavía muy lejos, pero los jugadores comenzaron a moverse con esta vaga esperanza, y el mundo comenzó a girar de nuevo. Ahora, 2 años después, y faltando solo 26 pisos, el número de supervivientes es de alrededor de 6.000. Esta es la situación actual en Aincrad.